about a research that deals with basically energy harvesting. We will talk about some strategies, techniques, and also system that we use as a research for powering a low maintenance and maintenance-free wireless sensor node. So the idea is basically to follow now. Okay. Okay. So my presentation will go through the problem and the solution that we are trying to solve with our research in industrial research. And I will show you that in ST we have basically worked on a system on chip for energy harvesting and the wireless power transfer. I will show you how to power a node. We propose to power a node through wireless sensor, through wireless power transfer, and also by using energy harvesting. And I will close up this presentation with some takeaways. What is the problem? The problem is that we are trying to use more and more sensors because sensors, of course, improve our life. I mean, we use it to augment our life. And I work for a company, ST Microelectronics, who is a leader, a worldwide leader on sensors. And we are putting more and more sensors everywhere because sensors save our life. They can be used to improve the quality of the food. For instance, we use extensively in agriculture in order to reduce water or to improve the health of the plants, etc., etc. The problem is that more and more we're going to use sensors, and we want to go in a direction where we are going in 2035. The forecast is to install 1 trillion of sensors. Now, the real problem is not about the sensor itself, but those sensors are wireless sensor nodes. So they are wireless. They don't require any wire. And how do we power these sensors? The most convenient way in the state of the art is to use batteries because wiring trillions of sensors is impossible, but a battery is quite tempting. But the problem is that if we do like that, we power 1 trillion of nodes with batteries, we are going to be ready by just doing a simple math. For instance, if we consider that a battery can last 10 years, even though myself, I never seen a battery really lasting 10 years, we should prepare to replace every day in the world 274 million of batteries. Now, this of course is not sustainable. It's not sustainable from ecological point of view because of course, I mean, if I replace this enormous, huge amount of batteries, I need to understand how to recycle them, how to dismiss the batteries. And this is not sustainable from the maintenance point of view. So easily, if you think that to put sensors in your institution, okay, at Istituto Politecnico Nacional in Altamira, if you try to put sensors, for instance, in rooms outside, easily you can get a number between hundreds of sensors, and hundreds of sensors after 3 years, 4 years, when you need to replace the battery, will require a big investment, a lot of money. So it's not sustainable from the maintenance point of view because somebody has to go there and replace the batteries, and replacing batteries is an investment. It's costing money. It's not the battery itself, but the operator that is going there to replace the battery, I need to pay it. And so for many reasons, these applications, as of today, nobody wants to do it. So what we are proposing then is a solution to the problem that is based on several strategies. So the first strategy is that sometimes I cannot get rid of the batteries, like in a smoke detector or gas sensors. Let's call them real-time sensors. In this case, in real-time sensors, I need the battery. And so what I can do, I need to try to extend the battery as much as possible.
So in the industry, as designers, we are trying to lower and lower relentlessly the power consumption of those sensors. So these sensors have to go have to be not low power, but ultra low power. So they have to consume a very small quantity of energy in order to stay longer. They need to consume low power in order to, with the same battery for a fixed amount of energy, they need to last as long as possible. So how can we extend the battery life? Well, one of the things that we have seen is the standby. Wire sensor node, they stay in standby for a long time. So standby is, you could say, oh, the power is very little in standby. True, but the system stays standby for a long time. So in a sensor, maybe you stay on for a very short time, milliseconds, and consuming a big amount of power, but maybe you consume less energy than when you stay standby for 1 day for a longer time with a very small amount of energy. So it's even though the power is very small, but if since the time is very high, the energy consumption in standby is very important. So reduce, or as we propose, null. We are proposing to null standby power consumption. I show you how to do that. Could be a solution to extend the battery life, because the amount of we have seen that in sensors and wire sensors, the amount of energy spent for operating and the amount of energy spent in standby is more or less the same. So if I can null standby power consumption, that means that I can double the life, the life of the battery life of the wire sensor node. Okay. Another approach that we propose is to ease the maintenance is to recharge when it happens that we need to replace the batteries. Instead of replacing the batteries, we can recharge. By recharging a battery means that if it's in a difficult place, I need to send an operator to take the battery, extract the battery from the sensors, and then basically we recharge it. That's not easy and not convenient. So what we are trying to do is to create the concept of easy maintenance, where basically we recharge the nodes through wireless power transfer. So we don't send the operator to take off the battery and charge it, but we send the power through the air and we recharge the sensors. And I show you how we can do that. Finally, turns out that most of not all the sensors must be real time. So, and actually most of the sensors, look at the environmental sensors, they do not need to be real time. So if I need to monitor the temperature or the evolution of humidity, I don't need to stay there to have a real time sensor. I just can see every minute the sensor. I can just measure every half an hour the temperature, because the temperature is not changing so fast in an environment. So these sensors, for instance, are environmental. They are not real time. Then we can avoid batteries, and this is the best case where we get rid of batteries completely. And these are a category of wire sensors that are battery free. So these are the energy autonomous or battery free or maintenance free wire sensor node, and we also will talk about that. Now, to do that, we designed a chip because it was not there. So we designed a chip for energy harvesting and wireless power transfer. What you see here is chip. So we have a block diagram here where at the heart of everything, we have an ultra low power management, ultra low power. We don't talk any longer about low power. Ultra low power means we are in the range of nanowatts of power. So the state of the art is hundreds of microamperes or microwatts. We are going to the nanowatts. So we are reducing by an order of magnitude the energy consumption. And it's very hard to go there because the nanowatts means nanoamperes, and nanoamperes is the inherent leakage of any CMOS process. So we need to elaborate some techniques. It's very challenging to go in that direction. As you can see here,
we have an ultra low power management that is consuming the maximum power current consumption is 100 nanoampere. Consider that the leakage in a chip, depending on the size, is in the units or tens of nanoamperes. So that 100 nanoampere, we are really in the ultra low power management case. What we have here is an RF to DC converter, which is very important. This is a block that is rectifying the incoming radio frequency signals and to produce a DC voltage. So we are integrating into this chip everything that we need to do for arresting energy, but at the same time to work with wireless power transfer. In this specific case, is radio frequency wireless power transfer. So I have a radio frequency emission, and I get on the other side not signal as we are used to do, but power. Okay, so it's important in this case the sensitivity that the system can have. And at the moment, unfortunately, we cannot have very low sensitivities in order to do energy harvesting. That's why I'm talking about RF wireless power transfer, because I need anyway to send some power. We cannot collect the power that we have as a noise because we have a Wi-Fi or because we have a telephone, because a mobile phone, because basically here the sensitivity we should need is minus 40 dBm, and at the moment there is no technology that can in this very moment there is no technology that brings us to have a minus 40. Minus 22, minus 24 is actually a record RF to DC sensitivity. In the future, when we'll be able to reduce this power, we can go to the minus 40, minus 50 possibly, and in this case we can harvest the radio frequency that we have in an environment, and that power for our health cannot be higher than that. That's the important thing. So now this is as you can see, it's an IC. It's this is the picture of the layout. Is built in 130 nanometers CMOS technology from STMicroelectronics, Electronics, and the area is about 3 millimeters square. So here you can see in the layout all the blocks. It's quite analog and RF IC. Now let's see now how we can use this IC, this chip, to do really wireless power transfer. So the first thing we did with this system is minus 23 dBm allows to send legally half a watt to transfer half a watt and to receive enough minus 23 dBm after 7 meters. So the first thing we did is to null standby power consumption. How we did? As you see here in the left side, this is a state-of-the-art solution. Normally, you have a battery that is sending a steady current a steady standby current to the wire sensor node. So basically, in that case, you are paying somebody to do nothing. You're giving some energy, but the system is sleeping. Would you pay somebody to sleep? I don't want to do that. So what we did is what we thought is to put a switch in between the battery and the wire sensor node. So this switch is activated by the RF to DC converter that I showed you previously in the block diagram. And here I have an RF source where I send through a remote control. I send a shot of half a watt. Half a watt is perfectly legally in Europe. In the US is 4 watts. So it's legally for the health and for everything. So I send here not a signal, in this case, but really power. So I catch the power at the distance of 7 meters. I can close the switch. So as you can see before, if the switch is open, I am not in standby. I am off. I am really off mode. So I have no steady current consumption. When I need to activate the wire sensor node, I just send the power. I close the switch, and in this case, only in this case, the battery will start giving some power. So it's an event-driven wake-up solution
and this power consumption in standby is completely null, and that's extend the battery life because I don't have the standby power consumption. As I said before, the standby power consumption account for half of the battery life. So we've seen that at a distance of 7 meters in free space, by sending a half watt of power, we basically can start the process and we have not started power consumption. How does it work? So basically we send RF power. The RF power goes through the RF to DC converter. And finally here we have a DC voltage. Now, if you look at this schematic, at time zero, the Vreg, the voltage, the V out, the voltage that is basically biasing the wire sensor node is 0. So this node, the wire sensor node is completely off, and between the V bat and V out, there's a very high impedance because the DC-DC converter is off. The enable, as you can see here, is 0. And the DC-DC converter is completely off, so there's a very high impedance from here. So there's no possibility that the current can flow from the battery to the wire sensor node. So the wire sensor node is off, and the battery is not supplying any current. That's very important. Now, once I send the RF power will go and charge the storage capacitor. And you see here is charging up to the point that we arrive at this point where we know that we have enough energy stored in the storage capacitor that I can sustain the wake up of the system. And so what I do is basically I turn on here some circuitry, including a digital circuitry and also a demodulator, because I'm sending not only power but also signal, in order that I can basically receive the data, demodulate the data, and finally I have here I can decode the data, and if I'm receiving the right data, meaning that I am pointing to the right device, only at that point I will turn on the DC-DC converter, the enable will go high, and the DC-DC converter will regulate the voltage, and only in this case the wire sensor node will be biased. And finally, so before current consumption was 0, and now we can work. After I've done my job, I can still shut down the system, and I can repeat this over and over again. So this is an innovative technique, and where the standby power consumption that accounts only in Europe for the equivalent of 4 nuclear power station. So if we could really apply this technique, we could shut down only Europe, 4 nuclear power station, or use this power station for something else. And there's a lot more that is arriving. So now, as I told you before, after I can save or after I can extend the battery life by using the technique to null standby power consumption, sooner or later I will need for real-time sensor to replace the battery. Well, what we propose is to recharge the battery with the same circuitry. Because what I can do is I can send some power. You see here, there's the power transmitter. I can leave it for an entire night, sending power. And I have here the power receiver, which is my sensor node with the battery. There is a distance of 2 meters from here to here. And so the power transmitter is sending power for a long time. It could be one night, one day. And so this power will go through here and will be directed into the battery until the battery is completely charged. So this is, as you can see from the energy point of view, is a disaster. I'm sending half a watt here to receive 5 microwatts here, but from the labor point of view, from the maintenance point of view, it's quite convenient. So I don't have to send anybody there. I just can leave here. I can ask a cleaner or whoever is servicing the room to just leave an object as big as this mobile phone that is sending power all the night long. And magically, I will have my sensor node that up running and all is very quite charged. So this is just to explore the concept of easy maintenance. Now, Doctor, yes. Are you in the slide number 6? Because maybe I think are you moving the slides, but we couldn't follow you. Excuse me? Are you talking about the same slide is number 6? Or are you moving your presentation? Because we still like stuck in the same slides. It's number 6. I'm sorry. I'm sorry about that.
I was talking about this. Okay. Please. So just I'm sorry. I was talking about this. Now I was discussing this circuitry here. Okay, it's fine. Yes, it was not updating. Okay. I'm terribly sorry about that. So good to know. So basically, the idea was to, as I told you, time zero. Okay, I'll start from that then. So this is the state-of-the-art solution where you have the battery that's always charging the wire sensor node, and you have a steady standby current that basically is like paying somebody that is doing nothing. I mean, we are just giving current for a wire sensor node that is sleeping, it's not doing anything. So what we want to do is that in this case is to basically to send the power to put in between a switch here, so that the system is normally off. The switch is open, and we don't have any current that from the battery is going into the wire sensor node. So when we need the node to work, we can send the radio frequency power. So we can send the RF power, and this power will be received by a receiver that we convert the RF to DC converter, and we close the switch. Only at that point we have a current that is going to the wire sensor node. So there's no longer the standby state, but is either on or off. And when I need to turn on, even with a remote control, I can send it. So now, after this concept, it's a high-level concept, we go to here in the, basically, this is the schematic of the block diagram of the chip that I presented you before. So I can send the power will go through the RF to DC converter, and we charge this capacitor. Look that at time zero, the battery is not providing any current to the wire sensor node, because first the wire sensor node is completely off because the bias voltage is zero. The enable of the DC-DC converter is zero, so there's a very high impedance between VBAT and Vout. So now that we have this impedance, there's no very high impedance because the DC-DC converter is completely off. So the battery cannot provide any current here. So the system is completely off. So there's no standby power consumption. Now, when I send the power, you see here, the power will be rectified. It will charge the capacitor up to the voltage VH. When this capacitor is set so that we have enough energy that we can turn on the startup of the chip. So we turn on the circuitry, and some data are arriving to the ASK FSK demodulator. And if I'm pointing to the right device that I want to turn on, the enable will go high. You see here, the enable will go high. And also the voltage, the regulator voltage from the DC-DC converter will go high. And finally, we bias the wire sensor node. So, and when the wire sensor node has done its job to send the data, to transmit, we can always shut down everything and go back to sleep, but there's no standby. We go back to off, to the off state. That's the main difference. So after I said that, the idea is, I mean, I can use standby power consumption, basically kind of doubling the battery life of the wire sensor node. But sooner or later, the battery will need to be replaced. Instead of replacing the battery 3 years, now I can replace the battery with 6 years. It's a big gain. But after 6 years, I need to go there and replace the battery. No, because what we do here, well, if you look at this, is a power transmitter, basically just a transmitter that is as big as this device. And here I have my wire sensor node that I don't want to go there with a staircase to get off the battery and recharge it. So what we can do is just to leave this power transmitter, sending power, even for 1 day, 2 days, whatever it needs, to recharge the battery. And as you can see, it's the same circuitry, but this time it's taking storing the energy and then diverting the energy into the battery. So if I stay there, I will charge the battery. This is important because now, from the energy point of view, is a disaster because we are sending half a watt and we receive 5 microwatts here, and we need to recharge a battery over a long time. But I don't need to send anybody, especially with a staircase, to replace the battery, to change the wall and everything.
So this could be handled by a cleaner or whoever is servicing the room. So it's very convenient from the maintenance point of view. It's a very convenient solution, and this is based on wireless battery or wireless power transfer. Now, this is the solution. As you can see, now we are going to the battery-free system. And in this solution, as you can see, there's no battery. The battery is gone. We are not using a battery at all. What we are doing here is that we have a power transmitter. We are sending power to our circuitry, and we are charging a capacitor. What you see here, the V-store, is a capacitor that is charging and discharging continuously, because once it's charged, is basically biasing the wire sensor node, and that has got a Bluetooth low energy radio. And you see these yellow spikes are just transmissions. So it's transmitting data. We have seen that with a distance of 1.2 meters between the RF transmitter and the node, with a power transmitter of alpha watt and a load of 10 milliamperes, which is quite a big load, and for an active time of 50 milliseconds, the system is working very well. So we can do that. Now I show you a very practical example of this solution. We implemented this circuitry into a temperature sensor to put in an oven. The motivation of this is that modern ovens can work very well. They can cook very well, but so they can modulate the power. I can put the piece of salmon into the oven and say, I want to eat crispy outside and juicy inside. I just program everything, and the oven will be able to modulate the power and provide me in the established time the salmon in the way I wanted. But to do that, the necessary condition is that the oven must know the temperature from the inside of the food. And in fact, the oven have this probe that you see is wired. Now, the idea was to make it wireless. And you see here, what you see here, can you see my mouse? This is basically a probe which is wireless. It's a needle, inox needle, with 3 different temperature sensors placed. This is a 5 millimeter diameter, and you have here the antenna. On the top, you have a ball where you have the antenna. And this is all wireless, but the power is transmitted into the oven. And now you see you need to host all this, the RF wireless power transfer, Bluetooth low energy radio, and the sensors, which are these 3 resistors. Now, you can imagine the complexity of this circuit. And this is a good example where even if I wanted to put a battery, I can't, because we have a 300 degrees. And if you put a battery in a 300 degrees oven, something is going to happen. I mean, an explosion at least. So, and the system works because I'm sending RF energy. This guy is getting the energy and then is sending back through Bluetooth low energy the data, and is communicating with the oven and also with the owner, because he's sending also the message your food is ready and go to eat it. Now, another application where we have used the same concept is tracking luggages in a conveyor belt. The idea here is that today, when you travel and you get an airplane, and you have a luggage, your luggage is tracked through the barcode. Everybody knows the barcode in the luggage, which is a very good technology. It's well known and established there for years. But the advantage of this, the disadvantages of this technology is that when the luggage gets lost, I need to send somebody with a scanner to scan any luggage one by one until I find the right one. With this technology instead, that has been sponsored or has been required by one of the major players in the airport management, we put sensors, we put trackers that are battery free on the luggage. So the luggage itself is already tagged with the same power receiver. And when it's going through the conveyor belt, here there are some hotspots that are basically charging while it's passing
they are charging is getting the energy until we get enough energy, and then we send a Bluetooth beacon, and you will get a message in your mobile phone saying, I am your luggage and I'm here with you, or I got lost somewhere. So you see here, there's a problem on establishing the minimum distance on the hotspot until finally, when the luggage has arrived on the other side of the conveyor belt, is fully charged. Now, we go to the energy harvesting. Yes. Like we over 30 minutes, so maybe if you can like conclude, because we have another presentation online. Okay, I just finished my presentation. Okay. I just want you are aware that also we did in Mexico with University of Quetzalcoatl, Quintana Roo, a system where basically we can harvest energy from the plants. The soil is producing energy. So we are with this system, we can put sensors inside and outside the knife. And these are hives, and these are basically stingless bees. And we have been able, with a battery-free sensor, to monitor the hives. Other progresses we are doing is in managing water. And here, Klaber in Italy did the first ever water control system that does not need any battery. All this is to say to you that as of today, we are doing a lot of applications where we use also innovative materials, but we are also using LoRa as a connectivity to monitor plants, and also to sense the strength in mechanics. But the message here is ready and is industrially proven. So it's no longer research. So having a battery-free sensors and getting rid of batteries is not longer a dream. Is a real something that can be an entrepreneur activity. Thank you very much for your attention, and sorry for if I went from if I have a delay in displaying the slides. No, it's thank you very much. Really so interesting. Thank you on behalf of Altamira students and colleagues. So maybe we'll have for one question and short question. So anyone has a question? So with pleasure. Yeah, we have one question for you. Okay, thanks. How I could introduce this wireless technology in circuits with higher voltage? Normally, with higher voltage, the idea is these are not this technology is energy harvesting and is in the low power energy harvesting. So as you see, the application focus is on wireless sensor nodes. Wireless sensor node normally work at low voltage. Energy harvesting at high voltage is something that we also have, like in our houses, but that's a different system. It's a very high power system. You don't work in this field with very high voltages. It can be applied as well. There are, for instance, some harvesters. It can be scaled harvester that can deal with very high voltage. That can be done, but it's not scalable. But rarely I've seen this situation in sensors that normally work at the voltage that is not higher than 5 volts. So thank you, Dr. Robert, and yeah, we're over. Okay. Thank you very much to you. Thank you so much. Okay. Thanks. So yeah, you can share with us your presentation and you can start. Yes, you can. Just a moment, please. Yeah. Can you see there my presentation?
Yeah. As Okay. Dr. Felipe says, so you can also talk in Spanish. Sure. Oh, Thank you very much. Thank you. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, de regresar a mi querido Cicata, aunque sea virtualmente esta vez. Gracias al doctor Caballero por su invitación. Hoy les voy a contar de mi experiencia en una industria. Sí, perdón. Perdón, doctor, si la puedes poner como más grande, así, ajá, modo presentación, porque En modo No se ve todavía. presentación, por favor. ahí, dale un clic y lo pongo. No lo veo. Un segundo. Creí que ya estaba. Va a otra pantalla. Un momento. Creo que estoy compartiendo la pantalla equivocada. Sí. Y si tiene dos pantallas, ya. Ahí está bien. Ahí sí. Muchas gracias. Gracias. Perdón, detalle técnico. ¿Se ve correctamente ahora? Sí. Bien. Muy bien. Bueno, pues les voy a contar, como les decía, les voy a contar hoy sobre mi experiencia en una industria relacionada con la fabricación de vidrio electrocrómico. Esto vamos a ver ahora qué cosa es y cómo ahí, mediante procesos láser, completamos la producción de este tipo de dispositivos y mejoramos determinados procesos. Voy a comentar brevemente que efectivamente, como comentaba el presentador, estuve trabajando un buen de años en el Politécnico, esa es mi casa. A partir del 2018 vine a Estados Unidos y comencé a trabajar en una industria cuyo nombre es View, que es de lo que les voy a contar hoy. Más adelante, en el 2023, efectivamente fundé una startup que en estos momentos estoy liderando y que desarrolla proyectos orientados a la agricultura. Pero hoy vamos a hablar de vidrio electrocrómico. Vamos a ver qué cosa es, vamos a ver los procesos láseres y una solución específica, me voy a concentrar en ella, que permitió la mejora de un determinado proceso en esa industria. Yo quiero contarles esto como una muestra, un ejemplo de lo que significa ser un investigador en la industria, ¿no? Y tener que desarrollar una investigación científica que conduzca de manera directa a un resultado palpable en términos incluso económicos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar pensando en lo que es el vidrio electrocrómico en términos de un complemento para hacer un edificio inteligente. Estamos rodeados en estos momentos, vivimos una época de inteligencia, supuestamente, donde cada vez más y más dispositivos se incorporan a un estilo de funcionamiento que denominamos inteligente porque recibe información, la procesa y convierte eso en comandos, en órdenes, en procesos que son dirigidos de una manera determinada, ¿no? En el caso de los edificios, de las viviendas, es algo que se había quedado un poco atrás porque no había sido completo, digamos, la forma en que esa inteligencia se iba introduciendo en su funcionamiento. Inteligencia que básicamente consiste en dotarlo de sensores y de optimizar su funcionamiento. El foco del vidrio electrocrómico va a ser la transmisión de luz al interior del edificio. Ese es un momento muy importante porque sirva de ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de los edificios en términos de consumo eléctrico es muy fuerte, o sea, es prácticamente el mayor consumidor que existe de electricidad, por encima del transporte, de la industria incluso. Pero ¿qué es lo que hace el vidrio electrocrómico? Bueno, pues con el vidrio electrocrómico se crea una ventana inteligente.
Y decimos inteligente porque, a diferencia de otras cosas que sabemos que existen, como películas protectoras y cosas que regulan la entrada de luz, esta puede ser modificada en el tiempo y de manera programada, vamos, respondiendo a determinados estímulos. Aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda hay dos imágenes de un mismo ventanal de un edificio en el cual primero está la transmisión de luz al 100% y más abajo ya un vidrio coloreado para procesar el paso de luz bajo un determinado porcentaje. Aquí en el centro ustedes pueden ver cómo se hace este dispositivo, ¿no? Básicamente es una estructura, un device, un dispositivo donde tenemos dos vidrios colocados en paralelo entre sí. En el interior, entre ellos se va a introducir un gas inerte para favorecer el aislamiento térmico. Y en la pared interna de uno de estos vidrios pues se va a depositar una capa, o más bien una multicapa, de un material semiconductor, que es la que va a formar o va a permitir que ese dispositivo funcione. Eso se va a conectar a una red, a un network, ¿no? Y a un sistema de control que va a recibir información de sensores y va a determinar cuál va a ser la transmisión de esa ventana. Perdón, ¿se me escucha bien? ¿Todo está bien? Todo bien. Bien, gracias. Bueno, aquí hay un ejemplo de un edificio de un cliente al cual se le entregaron estas ventanas y pueden ver dos situaciones a distintas horas del día, ¿no? Cómo va cambiando esa transmisión de luz para optimizarla. Entonces ahora yo los voy a invitar a ver brevemente, a ver un video de 1 minuto y medio. Aquí van a escuchar al director de nuestra compañía contar un poquitito de cómo funciona esta tecnología, e incluso vamos a hacer una pequeña visita a la fábrica para que se hagan una idea de la tecnología que hay detrás de esto. Van a ver también un par de aplicaciones muy interesantes, o sea, yo no voy a hablar de todas ellas, pero que les va a dar una idea de la gama de posibilidades que ofrece esta tecnología. Entonces, vamos a escuchar. Pero no se escucha, doctor. No se escucha el audio. Acá tiene el volumen, pero allá no sé si es algo. Ah, es que no le dio volumen. Es que ahí tiene el volumen. Doctor Luis. Ya va a acabar. Perdón. Bueno, sí se pudo ver. Se pudo, pero no podemos escuchar nada. Qué pena. En fin, lo más importante era la imagen, ¿no? Pudieron ver entonces ahí una explicación, vieron las ventanas, vieron que incluso hay una variante de este producto donde integran un display que se puede proyectar en la ventana y pudieron ver el interior de la fábrica, sus dimensiones, las distintas partes. Qué pena que no se viera. En fin. Entonces, vamos a continuar. Bueno, aquí vemos nuevamente un croquis
que ilustra cómo está estructurado el dispositivo. Básicamente en esta capa que está en el interior de una de las paredes y está la multicapa, vamos a tener un grupo de films que forman la estructura del dispositivo. Ahora vamos a ver cómo eso funciona. Pero básicamente una vez que se polariza ocurre una transferencia de cargas y esta conduce a la variación de las propiedades ópticas de esa película. Aquí lo podemos ver en un corte transversal. Ese film está formado por un total de 12 capas, aquí no se pueden distinguir todas, con un espesor total de 1.6 micras. Esto que ven aquí abajo, ¿se ve mi cursor? Espero que sí, es el vidrio, que sería el sustrato. Luego a continuación se deposita un semiconductor transparente, que es va a ser uno de los electrodos. A continuación hay dos capas, S y CE, que son capas semiconductoras, y arriba, al final de todo, otro conductor transparente, ¿no? Estos, al ser polarizados, es que genera o inducen el movimiento de cargas que va a transformar las propiedades ópticas del dispositivo. Miren, esto que ven aquí es el sistema de ultraalto vacío donde se depositan esas películas. La empresa presume de contar con la línea de ultraalto vacío, según ellos, más larga del mundo. Tiene 150 metros de alto, es una estructura de largo, perdón, es una estructura gigantesca, ¿no? Porque háganse cuenta que por ahí dentro van a circular paneles de vidrio de hasta 3.5 metros, movidos mediante una especie de tren o vagones que circulan por ahí adentro, haciéndolos pasar por las diferentes cámaras. Aquí ven, por ejemplo, con la flecha roja indica la entrada de los vidrios y va a circular por todo este camino, todo este recorrido hasta salir y pasando por o frente a los targets de spotting o del sistema de depósito que va formando las diversas capas paso a paso, una tras otra, hasta que sale ya completado, ¿no? Esa es, digamos, la tecnología más importante que tiene la fábrica, la fundamental, el corazón de ella, pero requiere acompañarse también de otra tecnología muy importante, que es la tecnología láser, que es la que facilita el funcionamiento del dispositivo, como vamos a ver. Yo les quiero comentar así nada más de pasada que desde que empecé a trabajar en la fábrica, me tuve que ver envuelto en un grupo de procesos, perdón, de investigaciones y de proyectos que muy gratificante, porque uno se hace la idea, ¿no?, que en este tipo de instalaciones todo está ya súper establecido, y pues no, resultó que hay un montón de tarea por hacer. Hay 6 proyectos en los que me he visto envuelto en estos años. Les voy a hablar del último de ellos solamente. Pero sí, o sea, hay un montón de trabajo para un investigador ahí. Bueno, esto es lo que sucede en el flujo productivo de la fábrica. Llegan los vidrios, se hacen distintos procesos, no voy a entrar en detalle, hasta llegar a este que vemos aquí dentro de estas cajas de líneas punteadas en negro, que es el proceso de depósito. Y más adelante entonces viene un proceso láser, que ven aquí. Yo les voy a hablar de él ahora. Aquí lo vemos, o sea, vamos a hacer cortes transversales paso a paso del vidrio. Llega, el vidrio tiene su conductor transparente y ya hay un primer proceso láser que es de remoción, ¿ven? Como aquí queda como interrumpido, ¿no? Lo que era una de las capas, ¿no? Luego se hace el proceso de depósito y hay que hacer otros procesos láser que se ven aquí, donde estoy señalando a la derecha, abajo. Son procesos muy refinados, a veces tienes que con el láser hacer un canal, pero que retire solo una de las 12 películas que les conté. O sea, estamos hablando de resolución submicrométrica en profundidad y en ancho, pues puede ser de canales de decenas de micras hasta algunos milímetros. Muy preciso, es retador, ¿no? Son procesos complicados. Este proceso en particular del que
al que vamos a referirnos más que otros, es un proceso que permite remover una parte de la capa, pero preservando el conductor transparente que está hasta abajo, o sea, inmediatamente sobre el vidrio. Y miren lo que pasa. Háganse la idea, esto es, sí, es un dispositivo semiconductor, pero a diferencia de un transistor o de un circuito integrado que son pequeñitos, estos son dispositivos semiconductores gigantescos, ¿no? O sea, estamos hablando de vidrios de 3 y 4 metros. Entonces, eso es un reto en términos de que toda esa capa esté perfectamente uniforme. Básicamente es casi imposible de lograr. Siempre hay inhomogeneidades, sobre todo en zonas cercanas a los bordes, en diversas áreas. Y eso hace el proceso láser todavía más complicado. Vean aquí dos situaciones. La de abajo es un, así le llamamos, scribe, es el acto de hacer con el láser, hacer un canal, ¿no? Este quedó muy bien, ¿no? Vean qué geometría tan limpia, sobre todo en esta figura, pues es un canal perfectamente abierto, ¿no? Aquí están las dimensiones, tenemos una profundidad de 0.97 micras, casi una micra, y un ancho de 93 micras, ¿ok? Pero vean lo que pasa aquí, ¿no? Lo que pasa aquí es que debido a variaciones en las propiedades ópticas del material, pues el láser no trabajó bien, no logró remover limpiamente el material del canal, quedan irregularidades, todas esas cosas van a afectar el movimiento, el funcionamiento del dispositivo a la larga. Necesitamos un proceso que sea limpio, que sea robusto, que siempre garantice una calidad de esos canales extrema, ¿no? Y eso es lo que le llamaríamos un proceso selectivo, o sea, que retire una parte del material y deje el resto. Esto llevó, por supuesto, un montón de trabajo, primero tratando de optimizar el proceso que había, que siempre tuvo esa solución, tuvo sus límites, nunca se logró resolver de todo por problemas de principio, pero para que se hagan una idea, este proceso conducía a pérdidas del orden del 10%, llegaron a ser de hace unos 3 años más o menos. Estamos hablando de unos 20 millones de dólares tirados, ¿no? por un proceso específico, ¿no? Esto fue así porque se importó un proceso que es el que ahora todavía se usa en la industria de semiconductores, en celdas solares, que allí funciona bien porque son dispositivos de pequeñas dimensiones y extremadamente homogéneo el material. Pero en nuestra situación eso no existe, es una realidad mucho más compleja. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues aquí nos fuimos a un paradigma diferente, o sea, decidimos eliminar por completo el tipo de proceso que teníamos implementado y que usa la industria, a irnos a otra cosa, le llamamos spallation. Eso es una palabra un poco difícil de traducir al español, pero háganse la idea que es como pelar, miren cómo se pela una cebolla, ¿no? Que tú puedas retirar una película de manera casi mecánica, ¿no? Y que quede perfectamente limpio y sin daño lo que está debajo, ¿no? Para eso descubrimos una nueva forma de hacer las cosas. Normalmente en los procesos láser llamamos o hablamos del umbral de ablación. Es la energía que tú tienes que darle a la capa para poder extraerla, para poder vaporizar el material. Eso es ablación. Entonces siempre tienes un umbral, ¿no? Por debajo de esa no haces nada. Por arriba, pues sí extraes, cortas o taladras o evaporas el material. Entonces lo que nosotros descubrimos es que entrando con el vidrio desde la parte trasera del vidrio, ¿verdad? A través de la capa, eso se podía hacer. O sea, había una variante de esto conocida, que es por encima del umbral. Por encima del umbral tirabas a través de un material transparente y ¡pum! Lograbas retirar el material que deseado, ¿no? Pero aquí a lo que hicimos fue otra cosa, fue irnos a valores de energía que están por debajo del umbral. Y resulta que con una repetición consecutiva de muchos pulsos láser aplicados de esa forma, se iba generando un proceso de
incremento de los defectos. Al final, la interfaz entre dos materiales diferentes es un defecto, ¿verdad? Entonces, la luz se absorbe ahí, la luz del láser, y va incrementando la absorción y aumentando las tensiones entre esas dos capas para, mediante esa fuerza termomecánica, lograr la remoción del material. Bueno, y aquí les puedo mostrar el resultado ya. Vean a la derecha cómo queda la expulsión del material después de este proceso. Es de una limpieza total, o sea, no nada de residuos, nada de, o sea, el canal que se logra es básicamente perfecto, ¿no? No voy a entrar mucho en la parte teórica de esto, sé que los tiempos asignados son cortos y esto llevaría mucho la explicación, pero básicamente prestemos atención a dos o tres cosas nada más. Diferencias entre las capas en propiedades termodinámicas, o sea, cosas como el coeficiente de expansión térmica, el modo de Poisson, el módulo de Young, o sea, son las propiedades mecánicas que son distintas entre ellas y también las propiedades ópticas. Entonces, puede existir una combinación que te garantice que una determinada interfase es la que va a funcionar para que se haga la expulsión de la película en esa suerte de pelado o de laminación del material. Y entonces, pues sí, logramos un resultado espléndido, ¿no? Poder hacer estos scribes, estos canales con el mismo láser básicamente que teníamos en la industria y de una manera totalmente selectiva. Vamos a ver un segundo video, este es más corto que el anterior. El anterior no importa el sonido, lo importa es la... van a ver el vidrio se va a ir moviendo y va a haber un láser que dispara desde abajo y ustedes van a poder percibir cómo el material es extraído en forma casi que de trozos, ¿no? Confirmando que el mecanismo del que estamos hablando, ¿no? ¿Sí se pudo ver el video? Sí, sí. Perfecto. Gracias. Bueno, pues ya voy llegando al final. Como conclusión, nosotros pues desarrollamos un proceso muy robusto que permite la ablación selectiva de películas en zonas precisas, además con una configuración óptica extremadamente simple, sin escáneres, sin lentes, simplemente el rayo láser apuntando así en una dirección para lograr una capa de un canal en una posición específica. En la gráfica se ilustra cómo las pérdidas se disminuyeron. Fíjense, aquí fuimos ajustando más o menos el proceso anterior, pero introducir este nuevo proceso nos llevó a una nueva realidad, ¿no? Fue un ahorro de millones y la verdad que estamos muy felices, ¿no? Es ver un proyecto científico, vamos, funcionando y resolviendo un problema real de una manera contundente, ¿no? Tiene aplicaciones potenciales en otros procesos similares, como por ejemplo pudieran ser en celdas solares, etcétera. Bien, aquí termino y les agradezco mucho su atención. Voy a interrumpir la... Gracias. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada, muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí estar en el quinto Encuentro Internacional de Materiales y Dispositivos de Altamira. En esta plática vamos a hablar sobre el desarrollo de microdispositivos para el control y tratamiento de enfermedades visuales degenerativas. A manera de introducción, vamos a hablar sobre el sistema visual y posteriormente nos vamos a adentrar al desarrollo de estos dispositivos generalmente aplicados a este tipo de enfermedades que vamos a ver más adelante que son un reto para el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, vamos a comenzar.
con esta introducción que les comentaba, mencionándoles que la visión es el sentido que nos permite transformar la luz en información visual. La luz, recordemos que es un tipo de energía. ¿Y cómo convertimos esta energía luminosa? Gracias a las diferentes partes que conforman el sistema visual, una vez que la energía es capturada por nuestros ojos, que más adelante también vamos a ver cómo lo hace, se transportan hacia el cerebro, quien va a interpretar las imágenes que estamos viendo. La visión es un sentido particularmente complejo, a diferencia de otros sentidos, como por ejemplo el oído, que percibe las vibraciones mecánicas del aire. La luz plantea un desafío fundamental, ya que aún no comprendemos por completo la naturaleza de la misma. Desde Newton, que describe o describió la luz como un conjunto de partículas, pasando por Maxwell, que nos definió también la luz como una onda electromagnética, hasta llegar a Albert Einstein, quien propuso el comportamiento dual de la luz al introducir el concepto de fotón. La pregunta, ¿qué es realmente la luz?, sigue siendo fundamentalmente relevante. Lo que sabemos de la luz es que se comporta tanto como una onda y como partícula. Esta dualidad de la luz hacen aún más fascinante que nuestro sistema visual sea capaz de interpretar esta energía y transformarla en información visual coherente. Entonces aquí podemos darnos cuenta que desde el punto o la fuente de información de nuestro sistema visual comienza a ser complejo. Por eso les comentaba que a diferencia de otros sentidos, el sentido de la luz es un sentido realmente complejo y asombroso que tenemos. El proceso de la visión comienza con una fuente de luz. Esta fuente de luz emite un espectro electromagnético. Un ejemplo de fuente de luz, el ejemplo más común es el sol, que emite casi todo el espectro de radiación electromagnética, que es el que tenemos en esta imagen, pero solo un pequeño tamaño de este espectro o una pequeña porción de este espectro nosotros lo podemos percibir o nuestros ojos pueden percibirlo. Este rango de luz que puede percibir nuestros ojos se conoce como luz visible o como espectro visible. Una vez que la luz que se encuentra dentro de este espectro, que forman los diferentes colores, puede ser detectada por nuestros ojos. Ya sabemos que en nuestros ojos hay unas celulitas que van a convertir estos impulsos luminosos en señales eléctricas para posteriormente pasar al cerebro e interpretarlas. ¿Por dónde viajan estas señales eléctricas que se interpretan por el cerebro? A través del nervio óptico. ¿Y quiénes son específicamente estas células que convierten la luz en señales eléctricas? Se conocen como fotorreceptores y se encuentran en la parte posterior de nuestros ojos, dentro de una parte que se conoce como retina. El ojo, al igual que una cámara, de hecho podemos comparar su funcionamiento y lo vamos a hacer a través de esta imagen, es un sistema óptico complejo que nos ayuda o que es capaz de capturar luz, de enfocarla y de transformarla en información visual. En esta imagen nosotros podemos ver una comparación entre el funcionamiento del ojo y de una cámara. Hablando específicamente del ojo, el iris y la pupila van a ser los que regulan la entrada de luz a nuestros ojos. Si hay mucha luz, nuestra pupila se hace más pequeña para que no entre tanta, y si hay poca luz, nuestra pupila se vuelve más grande para que entre un poco más de luz a nuestros ojos. Una vez que la luz ya es regulada por nuestra pupila, pasa por el cristalino, que nuestro cristalino se conoce como nuestra lente natural, y nos ayuda a enfocar esa luz hacia la retina, que como habíamos mencionado anteriormente, la retina va a ser la parte de nuestros ojos encargada en convertir la luz en señales eléctricas. Haciendo la comparación con la cámara, ¿quiénes
el encargado de regular la entrada de luz a la cámara es el diafragma, quien proyecta la imagen no sobre una retina, sino sobre un sensor que nosotros conocemos como CCD, es la lente de la cámara. Y el CCD, que es una matriz de fotosensores, que si se dan cuenta es muy parecida a la retina, porque la retina está formada por múltiples capas de células, pero las más importantes en la conversión de la luz y las señales eléctricas son los fotorreceptores. Entonces, en lugar de estos, la CCD es una matriz de fotosensores que también nosotros conocemos como píxeles y son los encargados de convertir la luz que entra por el diafragma, que pasa por la lente, en señales eléctricas. En los dos casos, la luz se convierte en una señal eléctrica que se procesa para formar una imagen, que en una cámara nosotros conocemos a esta imagen como imagen digital. Cuando una persona comienza a experimentar alteraciones de la visión, aquí en esta imagen podemos ver algunos de los más frecuentes, como por ejemplo halos, visión borrosa, destellos o puntos ciegos que limitan una o más funciones básicas del ojo, hablamos de una enfermedad visual. Las enfermedades visuales más comunes incluyen cataratas, glaucoma, degeneración macular relacionada con la edad, retinopatía diabética y los más comunes que son los errores de refracción. Se estima que al menos el 30% de la población, estamos hablando de la población a nivel mundial, padece algún tipo de enfermedad visual. ¿Cuánto representan? Este 30%, alrededor de 2.400 millones de personas. De estas estadísticas, se estima también que casi la mitad, es decir, 1.200 millones de personas, padecen enfermedades visuales degenerativas. ¿Por qué nos centramos en este tipo de enfermedades? Más adelante vamos a ver que son las principales enfermedades que hoy en día no cuentan con tratamiento, ya que en los últimos años, incluso en la última década, la oftalmología, la ingeniería biomédica, la física médica ha logrado grandes avances en la corrección quirúrgica, en dispositivos para el diagnóstico de enfermedades, pero estas enfermedades visuales degenerativas que generalmente se caracterizan por el daño progresivo de un tejido, aún no cuentan con tratamiento. ¿Cuáles son las enfermedades degenerativas que tienen mayor prevalencia a nivel mundial? Tenemos la retinosis pigmentaria, la degeneración macular, la retinopatía diabética y el glaucoma. Vamos a hablar de manera muy rápida de cada una de ellas para entender qué es lo que pasa y cuáles son las repercusiones que tiene en un paciente. De entrada, nosotros sabemos que estas enfermedades no tienen tratamiento efectivo. Sus tratamientos se basan únicamente en ralentizar la progresión de la enfermedad. La retinosis pigmentaria va a provocar la degeneración de los fotorreceptores, lo que va a llevar consecuentemente a la muerte de los mismos. En la primera imagen, la que estoy señalando, aquí podemos ver un esquema de los conos y de los bastones, que son los fotorreceptores, son los dos tipos de fotorreceptores que tenemos, de una retina normal. Y de una retina afectada con retinosis pigmentaria podemos ver la degradación de estas células. ¿Qué es lo que provoca en un paciente? Va a provocar ceguera nocturna, pérdida del campo visual y debido a que los fotorreceptores, en específicamente los conos, son los que nos ayudan a ver colores, también presentan una alteración en la percepción de los colores y generalmente la retinosis pigmentaria con el tiempo conlleva a que el paciente presente ceguera total. La degeneración macular es otra de las enfermedades degenerativas que habíamos visto. Se encarga de dañar la zona encargada de la visión fina. Esta zona es una parte que conocemos como mácula y es la encargada de la visión central. Por eso es que un paciente que padece degeneración macular tiene una vista como la que vemos en la segunda imagen, en la que estoy señalando. Ve una mancha negra porque su mácula se dañó, que es la que nos permite ver el centro de las imágenes.
¿Cuáles son los tratamientos? Que volvemos a mencionar, no es un tratamiento que elimina la enfermedad o que ayuda en su tratamiento, sino únicamente va a ralentizarla para que no avance tan rápido. Son inyecciones que se aplican en el ojo. Otra de las enfermedades más prevalentes es la retinopatía diabética, y esta retinopatía diabética va a dañar los vasos de la retina, pero no únicamente daña los vasos de la retina, ya cuando está muy avanzada una retinopatía diabética provoca el desprendimiento de la misma retina. ¿Quiénes padecen retinopatía diabética? Personas que tienen azúcar alta o conocido como diabetes. Una persona con retinopatía diabética empieza a tener síntomas cuando ve de esta manera, presenta manchas en la visión, y este es un indicativo de emergencia porque generalmente cuando ya ven manchas es porque su retina ya se está desprendiendo. El glaucoma es otra de las enfermedades degenerativas que, si bien no es propia de la retina, daña el nervio óptico, que hace un rato mencionábamos la importancia del nervio óptico porque es quien transmite estos impulsos eléctricos hacia el cerebro. Si no existe este medio, no existe visión. ¿Y a qué se debe o a qué se debe el glaucoma? Principalmente por el aumento de la presión intraocular, y su tratamiento consiste en reducir esta presión intraocular drenando el humor acuoso que existe en el ojo. En la última imagen podemos ver un paisaje de cómo lo vería una persona con visión normal y de cómo lo empieza a ver una persona que empieza a tener diferentes grados de glaucoma, que cabe mencionarles, estos se dividen en etapas tempranas, avanzadas y etapa final. Como podemos ver, la principal afectación es la visión periférica, y cuando un paciente ya está en etapa avanzada o en etapa final, se dice que tiene una visión de túnel porque justamente ve el centro, a diferencia de la degeneración macular. Aquí podemos ver la importancia, podemos ver que estas enfermedades generalmente van a conllevar a la ceguera del paciente. De hecho, el glaucoma, el último que vimos, es considerado el primer factor de ceguera irreversible a nivel mundial. Entonces podemos ver la importancia que se tiene, y no solo la importancia en las enfermedades y el impacto que tiene en un paciente, sino también que representa un gran porcentaje de la población. Por esto es que surge la necesidad de desarrollar nuevos dispositivos. Hoy en día, con el desarrollo de tecnologías, por ejemplo, como la microelectrónica, la ciencia de los materiales, la electrónica flexible y los sistemas inalámbricos, por mencionarles algunos, es posible el desarrollo de prototipos novedosos que permitan obtener dispositivos con características micrométricas, que es fundamental para este tipo de aplicaciones, que también sean biocompatibles a partir del uso de estos nuevos materiales o combinaciones de materiales, que tengan flexibilidad mecánica. Por ejemplo, esta es una imagen de un arreglo de microelectrodos que se posiciona sobre la superficie de un corazón. Este tipo de dispositivos ya no solo nos permite tener un dispositivo biocompatible y miniaturizado, sino mecánicamente flexible, que se pueda acoplar a cualquier tipo de superficies, cosa que se tenía restringido con los substratos rígidos, como por ejemplo los substratos de silicio. También este tipo de tecnologías nos permiten tener una gran variedad estructural. Por ejemplo, acá tenemos una micropunta, ya no solo dispositivos planos, sino ya dispositivos en 3 dimensiones. Y algo muy importante que nos brindan, por ejemplo, los sistemas de comunicación inalámbrico, son tiempos de vida ilimitados. Este término generalmente es relevante para dispositivos implantables, donde hoy en día se siguen utilizando las baterías, pero si se puede utilizar un sistema inalámbrico para alimentar y para transmitir información, evitaríamos el uso de estas baterías, sería posible miniaturizar aún más los prototipos, y no solo eso, sino que se evitarían cirugías de reemplazo de batería, y por eso los consideramos con dispositivos con un tiempo de vida bastante largo. Algunos ejemplos
de este tipo de dispositivos que se han desarrollado para la atención de enfermedades visuales degenerativas son, por ejemplo, neuroprótesis visuales, sensores de presión y arreglos de microelectrodos. La mayoría de estos prototipos que muestro en estas imágenes se encuentran en investigación, pero cabe mencionarles que cuentan con un gran potencial para el diagnóstico, tratamiento y control de estas enfermedades. Aquí, por ejemplo, en las primeras dos imágenes vemos un sistema que de todos los que presentamos aquí y de muchos de los que se encuentran hoy en día en investigación es el único que se encuentra disponible de manera comercial. En México me parece que no está, pero en otros países sí se puede implantar. Se conoce como sistema Argus 2 y lo que tenemos aquí es una matriz de microelectrodos que se implanta en la retina. Y este sistema lo que busca es formar una visión artificial, es decir, como ya bueno, cabe mencionarles que este dispositivo se hizo para atención a retinosis pigmentosa, donde si recordamos, esta enfermedad provoca la degeneración progresiva de los fotorreceptores. Entonces, esta matriz de microelectrodos tiene esa función, reemplazar a los fotorreceptores para que ellos conviertan las señales de luz en impulsos luminosos. ¿Cómo funciona? El paciente carga una cámara en unos lentes, la cámara captura las imágenes, viajan de manera inalámbrica al implante y el implante convierte esta información en una señal eléctrica. Hoy en día este dispositivo ya se ha implantado. eh, Sí permite generar imágenes, quizás imágenes de mala calidad porque son imágenes en blanco y negro, con muy baja resolución, con destellos luminosos, pero para aquellas personas que son completamente ciegas, pues este es un dispositivo que brinda una nueva oportunidad, al menos para identificar contornos y poderse mover. Otros dispositivos que actualmente se encuentran en desarrollo son, por ejemplo, sensores de presión intraocular, que recordemos que el humor acuoso es este líquido que le proporciona forma y nutrientes a nuestro ojo, entonces lo que queremos medir con estos dispositivos es la presión que provoca esta acumulación de humor acuoso dentro de nuestros ojos. También matrices de microelectrodos que tienen una función muy similar al sistema Argus 2, otros sensores y por ejemplo un sensor que es bastante avanzado es una lente de contacto desarrollada por Google, que lo que tenemos aquí es una antena para alimentar de manera inalámbrica a un sensor de azúcar. Entonces, ellos miden la cantidad de azúcar en un paciente con este sensor integrado en la lente de contacto. Específicamente, nuestro grupo de investigación se encuentra trabajando en dos prototipos. Estos prototipos es un arreglo de microelectrodos para la estimulación eléctrica transcorneal y un sensor de presión inalámbrico. En esta imagen les muestro algunos de las personas, estudiantes, investigadores con los que estamos colaborando actualmente para llevar a cabo estos dispositivos. Cabe mencionarles que se encuentran y han participado algunos otros estudiantes que no me fue posible agregar en estas presentaciones y algunas de las instituciones con las que estamos colaborando son, por ejemplo, bueno, el CIO, que es la institución donde yo trabajo, el INAOE, la Universidad Veracruzana y la Ibero de la Ciudad de México. Vamos a hablar de cada uno de estos prototipos para conocer qué nos llevó a desarrollarlos y en qué punto vamos en este momento y cuáles son los principales desafíos a superar. Empecemos hablando del arreglo de microelectrodos para la estimulación eléctrica transcorneal o la estimulación eléctrica de la córnea. El desarrollo de este prototipo tiene el objetivo de mejorar la percepción visual de pacientes con enfermedades visuales degenerativas a partir de la activación y regeneración del tejido visual dañado. ¿De dónde surge la idea de desarrollar este prototipo? Nos quedan Seguramente. 5 minutos, por favor, doctora. Ah, Dis- perfecto. Muy bien. Entonces vamos a apresurarnos. Aquí realizamos pruebas con pacientes.
Estas pruebas arrojaron que efectivamente la estimulación eléctrica provoca la activación de los diferentes sistemas o células del sistema visual, ya que pacientes con baja agudeza visual mostraron mejoría o retroceso incluso de la enfermedad. Pacientes completamente ciegos reportaron la sensación de fosfenos múltiples. En estos estudios nosotros realizamos la estimulación con un electrodo comercial, por eso comenzamos a fabricar nuestros propios electrodos con la finalidad de no tener un electrodo monoelemento que estimule el ojo de manera uniforme, sino una matriz de microelectrodos que permita estimular de manera selectiva y variada la córnea. En esta imagen pueden ver el primer prototipo fabricado. Hemos ido evolucionando y fabricado diferentes prototipos y propuestas. Actualmente este es el dispositivo más reciente donde ya cubrimos las diferentes regiones de la retina para estimular, incluimos una serie de pétalos para poderlo acoplar de manera adecuada a una lente de contacto. Y en esta imagen pueden ver, por ejemplo, un modelo de ojo humano donde se tiene adaptado este electrodo a la lente de contacto. Actualmente las pruebas no se pueden hacer en personas porque hay que cumplir con cierta normativa, pero sí hemos realizado pruebas, por ejemplo, con ratas para probar el envío de las señales eléctricas, pero también la biocompatibilidad del prototipo. El segundo prototipo que les mencionaba es un sensor de presión inalámbrico, el cual en estas imágenes podemos ver su estructura, está formado por bobinas y como sensor tenemos a un capacitor. ¿Cuál es el objetivo de este dispositivo? El monitoreo continuo y en tiempo real de la presión fisiológica, incluyendo presión sanguínea y presión intraocular. Vamos a pasar rápidamente a su principio de funcionamiento, pues prácticamente este dispositivo consiste en dos circuitos RCL formados por una bobina, una resistencia y un capacitor. Si estamos familiarizados con este circuito que es bastante básico, si lo alimentamos con una corriente variable en el tiempo, generamos un campo magnético y vamos a inducir una corriente variable en el tiempo que va a alimentar a nuestro sensor, que es nuestro capacitor. Para que un capacitor pueda utilizarse como sensor, lo diseñamos con una cavidad de aire, como la ven en esta imagen, para que al momento de aplicar presión, la placa superior se flexione y ese cambio en la distancia y posteriormente la posición del diafragma sobre el electrodo inferior aislado me cambia la capacitancia. ¿Cómo podemos pensar entonces? Vamos a mencionarlo muy rápido, pero también basándonos en las ecuaciones que tenemos en amarillo. Sabemos que al aplicar presión cambiamos capacitancia y la capacitancia me cambia la frecuencia de resonancia que está dada por esta ecuación. Todo esto cambia únicamente en el implante, pero como es un acoplamiento magnético inductivo resonante, al ser resonante, los dos dispositivos se acoplan a la misma frecuencia de resonancia y si uno de ellos cambia, cambia un parámetro en el otro y ese parámetro es la impedancia. Entonces así es como podemos relacionar la presión a una variable eléctrica medible desde la parte externa. Este es el dispositivo fabricado. Aquí podemos ver que es un dispositivo flexible. Aquí tenemos la bobina, el capacitor en el centro. ¿Cuáles son nuestros desafíos hoy en día? Seguir miniaturizando la bobina porque como pueden ver en esta imagen, tenemos un tamaño todavía de 2 centímetros, que para aplicaciones de presión sanguínea funciona, pero para presión intraocular no tenemos ese espacio en el ojo para poder implantarlo. Aquí algunos de los resultados obtenidos donde podemos ver que nuestro sensor, aunque presenta un cambio de capacitancia por encima de 300 milímetros de mercurio, esta región prácticamente la podemos considerar de saturación. Entonces nuestro sensor realmente funciona hasta 180 milímetros de mercurio. Entonces por ahí hay otra área de oportunidad donde podemos mejorar y debemos de mejorar estos sensores para cubrir un rango más amplio de presión. ¿Cómo los fabricamos? Como ya no tenemos mucho tiempo, únicamente vamos a mencionarlas utilizando técnicas de electrónica flexible,
técnicas de depósito de película delgada por sputtering, por ejemplo, que es este equipo, o por evaporación térmica, utilizando técnicas de fotolitografía, depositando fotorresinas, haciendo sus tratamientos térmicos, su exposición y su revelado, técnicas de grabado químico húmedo y seco, y otras técnicas como inspección, limpieza, alambrado de los chips, caracterización eléctrica, tratamientos térmicos. Por ejemplo, aquí vemos una imagen muy padre que es a más de 1100 grados centígrados. De mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, adelante. Gracias, doctora. Una presentación muy interesante y además un tema sumamente relevante en términos de salud pública y de avance científico y tecnológico. Tenemos tiempo para un par de preguntas, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pregunta? Es que ya tienen hambre, doctora, perdón. Ya se cansaron. Sí, no Eh, se preocupen. doctora, entonces, bueno, ¿alguien por ahí? Bueno. Bueno, doctora, entonces están ahorita en la parte de prototipos y no han empezado realmente con pruebas en humanos. ¿Cómo está ese panorama? ¿Cuándo se calcula que se podría empezar a hacer pruebas en pacientes? Bueno, sí, como bien mencionas, seguimos realizando prototipos, mejoras de estos prototipos, sobre todo abordando desafíos que se han ido identificando a lo largo de la caracterización de los mismos a nivel laboratorio. Como bien comentas, no se han hecho pruebas en pacientes debido a que hay que cumplir con cierta normativa. La normativa que menos requisitos o menos exigente podría ser en este momento es la del electrodo de estimulación de córnea porque no es un dispositivo tan invasivo, a pesar de que estamos en contacto con una mucosa que es el ojo, pero aún así hay que cumplir con cierta normativa desde comprobar nuestro prototipo a nivel laboratorio, pasar por animales y como les comenté, bueno, no les comenté porque me salté esa diapositiva, pero nuestro objetivo es tener un dispositivo inalámbrico, ya no alámbrico. Entonces, ahorita todavía tenemos que ir cumpliendo con estos objetivos que tenemos. Una vez que se tenga el prototipo inalámbrico, podríamos empezar a evaluar la normativa para empezar a hacer pruebas. En cuanto al sensor de presión, pues ahí sí es un poquito más complicado porque es un sensor implantable. Entonces, el primer prototipo que yo les mostré fue diseñado para implantarse en el ventrículo izquierdo, pero viendo las complicaciones que se tienen y las exigencias de estas normativas, un prototipo, por ejemplo, aplicado a presión intraocular, tendría un panorama más aceptable para ser probado. Pero estaba muy interesante esta parte del marco regulatorio. Bueno, aquí tenemos dos preguntas rápidas. Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo el utilizar dispositivos electrónicos como los teléfonos o pantallas desde muy temprana edad afecta al crecimiento de la retícula del ojo y si habría forma de implementar algo para impedir que dañe a la estructura del ojo? Esa es una muy buena pregunta porque hoy en día estamos inundados de estos dispositivos. Los niños desde pequeños ya están familiarizados con un teléfono, con un iPad. Entonces, ¿cómo podemos evitar que se dañen? Primero, sí se dañan porque en un niño el ojo todavía no tiene su formación madura. Entonces, el ojo va creciendo, va haciendo más madura su estructura. Entonces, recomendación, niños menores de 3 años no deberían tener contacto alguno con este tipo de dispositivos, porque ¿cuáles son los principales problemas que se han visto? Desviación de la mirada, por ejemplo, es uno de los principales, donde el término común que conocemos es que los niños se vuelven viscos, por ejemplo, porque su mirada se desvía, pero también la presbicia, únicamente lo que va a suceder aquí es que no van a poder enfocar a distancias cercanas a temprana edad. Y otro de los efectos que se ha visto mucho es el ojo seco. Entonces,
¿Cómo lo podemos evitar? Pues evitar el contacto menores de 3 años, pero incluso hasta cuando tienen 6 hay que regular mucho el tiempo de uso de las pantallas. No más de 1 hora, por ejemplo. Eh, solo la pregunta del circuito. ¿No quiere? A ver, aquí va. El circuito, el circuito que está, bueno, el circuito electrónico justo es la misma pregunta por dónde va por ahí. Cuando hace la cirugía, ese circuito electrónico que ponen en el ojo, ¿de qué material, de tanto puede afectar al ojo a largo tiempo o a largo plazo? Y hasta por dónde va a estar conectado al cerebro o algún aparato especial. Sí, el circuito que yo les mencionaba, que es un sensor de presión inalámbrico, primero cuando se diseñan estos dispositivos, sí hay que tener mucho cuidado para la aplicación. En el ámbito médico ya hay frecuencias establecidas para hacer resonar estos circuitos, porque si bien las frecuencias altas provocan calentamientos, hay frecuencias que, por ejemplo, se encuentran dentro de la banda industrial médica y científica que se pueden utilizar con seguridad en los tejidos biológicos, entonces no hay problema con su uso en cuanto a que vaya a dañar el tejido debido a la radiación electromagnética. ¿Qué es lo que hace el sensor? El sensor se implanta en la parte externa del ojo, pero dentro de de la cavidad orbital donde se ubica el ojo para poder medir la presión intraocular. Entonces, su función es únicamente de sensado dirigido a pacientes con glaucoma, donde, como les mencionaba hace un rato, son pacientes que se caracterizan porque la presión intraocular en el ojo aumenta. ¿Y cómo aumenta la presión intraocular? Nuestro ojo está lleno de humor acuoso, que es lo que le da la forma. Ese humor acuoso nosotros tenemos un drenado natural donde el humor acuoso se va renovando. Cuando no se renueva o no hay manera de que se drene o se acumula ese humor acuoso, empieza a haber un incremento en la presión intraocular. Entonces, lo que trata de hacer este sensor es justamente eso, medir la presión dentro del ojo para que el paciente, a través de unas bombas que ya venden y que también se implantan, se pueda realizar el drenado del humor acuoso. ¿Qué pasa si no se drena este humor acuoso? Empieza a elevarse aún más la presión intraocular y cuando se eleva la presión daña el nervio óptico. Muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias nuevamente por su presentación, por su tiempo. El tema es muy interesante. Jóvenes, pues esperamos que se lleven algo nuevo en esta presentación, que se lleven una inquietud para trabajar en este tipo de temas, ¿no? La doctora seguramente responderá algún correo si ustedes le escriben. Y le damos un aplauso. Personalmente, gracias. Le haremos llegar próximamente en su reconocimiento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buen día a todos. Jóvenes, muchas gracias por su asistencia. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente edición. Por favor, bajen las escaleras con cuidado, que son resbalosas.